Sus destinos cambiaron de la noche a la mañana. A la mañana siguiente de aparecer en la pantalla, ya no podían caminar por la calle. Durante el último año, su fama ha crecido exponencialmente. Hoy, sus fanáticos besan el banco donde se sienta Baris Sarduch y Elson Sangu se toma cientos de selfies en un día. Son la nueva pareja favorita de la pantalla. Aunque son muy curiosos, prefieren no ser vistos muy a menudo. Nos reunimos con estas dos nuevas estrellas de Turquía justo antes del inicio de la nueva temporada de la serie de televisión, Love for Rent. Hablamos de sus historias de vida, sus vidas cambiantes y sus amores. Aquí están Baris Sarduch y Elson Sangu con sus lados desconocidos. Baris Sarduch: no hago un esfuerzo especial para hacer que alguien me ame. Participaste en muchos proyectos hasta esta serie. Entonces una noche apareciste en la pantalla con Love for Rent. Y a la mañana siguiente, yo era un hombre con cierta rutina. Se levanta por la mañana y va al gimnasio. Toma su café y regresa a casa. Cuando iba al gimnasio después del primer episodio, cuando alguien quería tomarme una foto del brazo, dije, algo es pasando. Sí. Te has convertido en un hombre besable que se toma selfies con al menos 200 personas al día y conoce el banco en el que se sienta. Sí, pero nada ha cambiado en mi vida privada. Todavía veo a mis amigos de hace 15 años. Y solo trato de ser una buena persona. Casas de lujo, coches, yo no tenía tales ideales. Por supuesto, empiezas a ganar dinero porque trabajas en un trabajo popular. Siempre que conozca sus prioridades, gastar para usted mismo no es un lujo. Ahora, el evento a ley que te haces en una boda, tu foto sacada mientras te bajas del barco para bañarte en el mar se convierte en noticia. Es difícil de tratar. Una es la boda de mi amigo de la infancia desde hace 15 años y la otra es la boda de mi propio hermano. No dejaré de divertirme en la boda de mi amigo o de mi hermano para no salir en el periódico. Me daría ver que iba a tocar en la boda de su hermano hace 3 años no tocara porque se hizo famoso. Dejé de hacer planes. Terreno resbaladizo, la industria televisiva. Temes que se acabe la fama, cuando las cosas que planeé hace 5 o 6 años no se cumplieron, vi que la decepción fue mayor. Dejé de hacer planes. Todo está bien ahora. Vivir con la preocupación de, ¿qué seré mañana?, embota la mente y la energía vital de una persona. ¿Ha recibido apoyo psicológico debido a este rápido aumento? Sí. Seguiré comprando. Toda persona debería tenerlo. Muchas cosas en el mundo se me están volviendo caóticas, la gente se está poniendo nerviosa. Estamos en el lado del entretenimiento del negocio, existimos para suavizar lo que está sucediendo en el mundo, pero como individuo en ese sector, tengo que mantener bien mi propia salud. A quien le pregunté, todos sin excepción dijeron que te querían mucho. ¿Eres un producto empaquetado perfecto o eres realmente el tipo agradable que parece? No creo que haya hecho nada para ser una mala persona. No hago un esfuerzo especial para hacer que alguien me ame. Si eres una buena persona, alguien te amará de todos modos. Creo que la audiencia no encontró nada malo en mi vida privada. Por supuesto, el personaje de la serie tiene un gran efecto en esto. Has estado junto a Gopse Özay durante 2 años. ¿Qué tan correcto es tener una relación sin ocultarla cuando eres más popular? El orden y la estabilidad son siempre más aceptables para mí. Estoy orgulloso de mí mismo por estar en esa imagen como un hombre que ha tenido una muy buena relación durante 2 años, en lugar de un hombre que tuvo 15 relaciones en un año. No es difícil vivir monógamamente cuando tienes tantos admiradores a tu alrededor. Me gusta ser monógamo. Soy muy popular. Tomaré la fama detrás de mí. Vamos chicas juntas. Situaciones como, contigo hoy, con él mañana, no me parecen obra de una mente sana. En ese momento, tal vez esas cosas puedan parecer una virtud, pero cuando miras la imagen completa,
Esto es algo que muestra cuán sucia es una persona. En mi opinión, no es bueno abrir la puerta a una historia diferente cada día sin apego emocional. No era un chico de relaciones antes. El deporte siempre ha estado en mi vida. Yo era alguien que nunca había estado enamorado, a quien no le importaban estas cosas. No queda nada sin decir de vuestra relación. Había quienes no te convenían y había quienes deseaban que te fueras. ¿Cómo afectan la relación? Los dos somos neutrales a las críticas. Este es un superviviente. La vida continúa. Vivimos nuestra relación juntos. Así que solo nosotros sabemos por lo que estamos pasando. Cuéntanos cómo vives, para que podamos saber. Es lindo, risas, no estoy en contra del matrimonio. Se escribió que las escenas de besos provocaron grandes peleas con su amante e incluso interfirieron con el montaje de la serie. ¿Cuál es el punto de? Son tanta basura que no quiero hablar de ellos. Ninguno de nosotros somos personas que no tienen trabajo que hacer. Herejía. Estar convencido de lo que se ha dicho y hablar de ello. Si partimos de Gopseosai, ¿te recogería como una mujer ingeniosa? Como toda persona que intenta ser inteligente, soy alguien que quiere pasar cada momento con calidad. Nadie quiere una relación que te haga sentir cansado y molesto. Si estás pasando un buen rato con alguien, la fórmula está bien. Más allá, no queda nadie que no se haya casado el año pasado. ¿Te unirás a esta caravana? No estoy en contra del matrimonio. Me encantan los niños y quiero tener hijos. No sé si esto sucederá mañana o dentro de 3 años, pero sucederá algún día. La honestidad es la única regla para mí. Aparte del Homer romántico y snob oculto en la pantalla, cuéntame sobre el Varys real que todos se han estado preguntando durante el último año. Soy un fanático de los deportes. Me gusta pasar tiempo conmigo mismo, estar tranquilo. No soy un mal tipo, pero también tengo una vena. ¿Quién presiona esa vena? No puedo llegar a la persistencia y al abuso de la buena voluntad. La honestidad es la única regla para mí. Incluso si un hombre es deshonesto, lo encuentro simpático si me dice, soy deshonesto, en mi cara sin mentir. Cualquier problema con mi familia y las personas cercanas a mí me molesta mucho. No soporto que la gente sea tratada injustamente. Cambiabas mucho de ciudad cuando eras niño. Sí. El abuelo de mi padre llegó a Fatsa desde Albania durante el periodo de migración. Después de vivir allí durante unos 50 años, se fueron a Des. El lado de mi madre también es de Artevin. Sus caminos se cruzan en Sakarya. Luego se van a Suiza a trabajar. Mi hermano y yo nacimos allí. En la escuela primaria, vine a Sakarya a mis tías. Un año después vino mi familia y nos mudamos a Golkuk. Estaba de vacaciones en Zapanca cuando ocurrió el terremoto del 99. Luego nos instalamos en Bolu, al lado de mi padre. Esta vez, me atrapó el terremoto de Des. Vine a Estambul cuando estaba en la escuela secundaria. No hice deportes para tener baklava. Escuché que vivías con tu madre y tu hermano mayor cuando viniste a Estambul. ¿Qué me cuentas de tu padre? Se separaron cuando yo estaba en la escuela secundaria. Me quedé con mi madre. Pero seguí hablando con mi padre también. ¿Dónde está la actuación en esta historia? Tenía en mente una academia deportiva cuando estaba eligiendo la universidad. Gané Kayseri, pero no pude adaptarme en mi primer año, así que renuncié. Mientras consideraba la idea de un conservatorio, conocí a Ayla Algan y comencé a actuar. Siempre ha sido un hombre guapo, solía gustarme, pero en realidad no era un hombre guapo cuando entré en la pubertad. No destruiría el lugar en el que entré así. Para los que me rodeaban, tal vez solo me veía como lo mejor de lo peor. Entonces, ¿por qué desarrollaste esos músculos que vemos tan a menudo en la pantalla? Siempre he practicado deportes toda mi vida. La razón de esto no fue su obsesión por obtener baklava. Por ejemplo, si tengo que interpretar a un hombre con sobrepeso en el futuro, también subiré de peso.